Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo 21. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta es palabra de Dios, hermanos. Esta es palabra de Dios. Es interesante que Jesús entró en la sinagoga y parece ser que ese día la porción bíblica a leer era del libro de Isaías. Pero no le dijeron dónde debía de leer. Pero lo que Jesús dijo allí en el capítulo 4, versículo 16, justamente son las palabras de Isaías capítulo 61. Qué interesante eso, ¿verdad? Son las palabras de Isaías capítulo 61. Isaías 61, 1 dice: el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero también, hermanos amados, yendo un poquito atrás en el capítulo, yo le estaba leyendo las palabras de Isaías 61, versículo 1 y 2. Pero en el capítulo 59 de Isaías, tomen en cuenta que me estoy saltando, estoy yendo para atrás de las palabras de Jesús en la sinagoga, en el capítulo 4, versículo 16, cuando dice: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, etcétera. Pero en el capítulo 59, Isaías también expresa estas palabras diciendo: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Fíjese bien lo que dice Isaías 59, 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Ahora,
¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para que reflexionemos este día? Bueno, hemos titulado esta reflexión Cuando Dios habla y hace. Y si lo quisiera poner de otra manera, diría cuando Dios parece débil y sordo. Cuando Dios parece débil y sordo. Déjeme decirle unas poquitas cosas acerca de Isaías. Isaías es conocido como el profeta mesiánico. ¿Por qué el profeta mesiánico? Porque Isaías hace muchas referencias en sus profecías acerca de el Mesías, acerca de el Mesías. Por eso se conoce como el profeta mesiánico. ¿Y el Mesías quién es? ¿Qué quiere decir? El Mesías es el enviado de Dios. Nadie se puede llamar Mesías. Se puede llamar Masías. Yo conozco a alguien que se llama Masías, ¿verdad? Pero Mesías, nadie se puede llamar Mesías. El Mesías. Porque Mesías quiere decir el que Dios envía. Y el pueblo de Israel estaba esperando por años el Mesías. Que Dios enviara esa persona que iba a traer liberación y esperanza. Porque en tiempo de que Isaías profetizó, eso fue 700 años antes de Cristo. Y cuando Isaías profetizó que justamente él era un profeta del reino del sur, fue durante el tiempo en que el reino del norte, Israel, fue destruido por los asirios. Pero Isaías como profeta tenía en su mente y en su corazón, hermanos, bien compenetrada la idea de que su pueblo, porque Isaías era del pueblo de Judá, Isaías estaba convencido de que de su pueblo Dios enviaría una grande y admirable bendición para todos los pueblos de la tierra. Una grande y admirable bendición para todos los pueblos de la tierra. Y de hecho, la palabra no dice, ni las profecías de Isaías dicen que la gran bendición sería de más trabajo, de más dinero, de más recreación, de más estudio, de más tecnología, como si fuera la gran bendición. No, la grande bendición y admirable bendición de la que Isaías estaba seguro que iba a venir del pueblo de Judá es Jesucristo. Hermanos, esa es la bendición más grande que el mundo ha recibido. No hay otra bendición más grande. Porque no hay, dice en la palabra, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. No hay. Por eso Isaías está bien compenetrado y como profeta, 700 años antes de Cristo, él dice, va a venir una admirable y gran bendición para el mundo, no para Israel, para el mundo entero. Y esa bendición va a ser el Mesías. Esa era la predicación
de Isaías. Pero el pueblo, ¿cómo estaba? El pueblo a quien Isaías estaba profetizando. Justamente, hermanos, era una época en donde pocos estaban volviéndose a Dios. Y el mal parecía estar ganando. Es decir, para los profetas nunca fue fácil llevar un mensaje de Dios. Porque la gente, todo lo contrario, lejos de Dios, nada de interés en los valores espirituales, nada de interés en Dios, a pesar de que ellos venían de una generación que históricamente hablando, ellos eran un pueblo escogido y sabían lo que Dios había hecho a través de todas las generaciones desde Abraham. Sin embargo, vivían lejos de Dios. Vivían lejos de Dios. No les interesaba. Ahora, el ambiente en que Isaías está predicando, hablando del Mesías, me da a mí la sensación de que nada ha cambiado. Porque hoy en día estamos igual. Dios levanta profetas. Ahora déjeme decir, no me voy a meter a este rollo de explicarle quién es un profeta, ¿verdad? Yo no quiero que alguno de ustedes tenga una forma de pensar diferente. Pero Dios levanta profetas. Yo no soy digno de llamarme un profeta, pero lo que estoy haciendo ahora mismo para usted es profetizando. Yo no estoy hablándole tonteras que me inventé anoche o la semana pasada. Le estoy diciendo algo que Dios ha puesto en mi corazón y que se lo estoy diciendo a usted. Estoy profetizando. Para ser un profeta yo no necesito ponerme un rótulo y decir yo soy el profeta, el reverendo fulano de tal. Porque el púlpito es un lugar de profecía. Y si usted no cree que va a encontrar algo de Dios en el púlpito, pues mejor no venga. Pero lo que nosotros esperamos cada vez que venimos al templo es que queremos escuchar algo de Dios. Y entonces Isaías traía un mensaje para el pueblo, diciéndoles, miren, hay esperanza, tengan fe, hay esperanza. De este pueblo va a surgir una bendición grande, admirable. Y ese es el Mesías. Entonces lo que yo quiero, hermanos, es traerle a usted desde los 700 años antes de Cristo, cuando profetizó Isaías, diciendo va a haber una gran bendición, que es Jesucristo, traerlo a usted a este punto, a este día, justamente para decirle que la gran y admirable bendición que nosotros tenemos es Jesucristo. Sin embargo, estamos viviendo en tiempos en los que la gente no están interesados por las cosas de Dios. Mucha gente ahora mismo está más interesada en el segundo cheque de estímulo, ¿verdad? El segundo cheque de estímulo. Más en escuchar algo que Dios quiere decirles. En otras palabras, hermanos, los tiempos no han cambiado. Seguimos profetizando, seguimos enseñando, pero vivimos tiempos como en los días de Isaías, en que la gente se está lejos de Dios, están apartados de Dios. Pero hay también un remanente, otras personas que
seguramente en el tiempo de Isaías deben haberse preguntado si Dios realmente seguía interesado en ellos o no. Porque a pesar de que clamaban a Dios, no miraban respuesta. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, durante todo este tiempo que no hemos venido a la iglesia, hemos estado orando para volver al templo, para que los templos sean abiertos? Y yo sé que hay hermanos que son sinceros y han clamado a Dios por eso. Y han vertido su corazón delante de Dios, pidiendo que sean abiertos otra vez los lugares de adoración. Y para mí que esta es la respuesta. Dios ha respondido. Ahora en tiempo de Isaías, mucha gente que era sincera y clamaba a Dios, ellos se preguntaban, ¿estará sordo Dios? Que no oye. No recibimos respuesta. Así que parte del pueblo en tiempos de Isaías pensaba que Dios estaba sordo y clamó con desesperación. Así muchos hoy en día han clamado a Dios porque Dios cambie las cosas y puedan ser diferentes. Ahora, déjeme decirle esto. Algunos de nosotros usamos la palabra que queremos volver a la normalidad, ¿verdad? Queremos volver a la normalidad. Pero yo le quiero decir una cosa. Aunque nunca las cosas sean igual, su relación con Dios no tiene que ser igual. Al contrario, tiene que ser mejor. Amén. Porque no importa lo que hemos cantado del Salmo 46, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque brame el mar y bramen sus costas, nosotros vamos a permanecer firmes y nuestra relación con Dios debe mejorarse. Puede ser que las cosas no sean como antes y puede ser que las cosas se empeoren, así como está sucediendo en varias partes de los Estados Unidos y las cosas están cambiando, pero nuestra relación con Dios no debe afectarse, hermanos. No debe afectarse, ni debemos deprimirnos, ni debemos ponernos tristes, ni debemos ponernos a llorar. Al contrario, debemos alabar a Dios y tener cada día más fe. No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, porque posiblemente más bien las cosas vayan peor. Acuérdese que para que venga el día del levantamiento de la iglesia, no va a ser cuando todo sea color de rosa en la tierra. Cuando sea el levantamiento de la iglesia va a ser porque va a ser terrible. Y como Dios no quiere que su pueblo sufra, entonces Dios va a rescatar su iglesia para que no sufra. En otras palabras, si nosotros estamos sufriendo por algunas razones en este mundo ahora, en el ambiente en que estamos viviendo, esa no es la voluntad de Dios. Sin embargo, es lo que muchas veces yo les he hablado a ustedes de la voluntad permisiva de Dios. Es decir, Dios va a seguir permitiendo que pasen cosas muy terribles en la tierra. Pero eso no afecta al cristiano. No lo debe afectar, al contrario, lo debe mejorar. Miré un pensamiento por ahí que decía: ningún marinero se hizo diestro sin pasar tormentas
en el mar. Ningún marinero se hizo marinero diestro sin pasar tormentas en el mar. Si usted quiere ser un buen cristiano, si yo quiero ser un buen cristiano, tiene que ser en el tiempo en el que uno es probado con pruebas, con grandes situaciones que traen a nuestra vida cierta inquietud. Pero nuestra fe no debe de disminuir. ¿Por qué? Dice Isaías, porque en el versículo primero de Isaías 59 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Es decir, Dios sigue siendo tan activo y tan poderoso como siempre. Aunque la tierra sea removida y aunque se levante aquí, se levante allá y haya movimientos de aquí y de por allá, no se ha cortado la mano de Jehová. Por eso hay que seguir orando, porque tampoco dice Isaías, tampoco se ha agravado su oído para oír. No, Dios sigue escuchando su oración. Dios sigue escuchando la oración de su pueblo que es sincero y fiel. Dios sigue escuchando. Y Dios sigue preparando nuestros corazones y preparando nuestras vidas para que tengamos fortaleza en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tribulación. Por eso estoy diciendo que antes de que venga los tiempos más difíciles de la tierra, hay una palabra que Jesús dijo, creo que Mateo 24, que dice que si esos días no fueren acortados, habría gran sufrimiento. Pero como Dios no quiere que su pueblo sufra, los días serán acortados y Él va a apresurar su venida. Ahora, eso de apresurar su venida no quiere decir que Dios va a cambiar lo que Él ha programado, lo que Él ya tiene planeado en su infinita sabiduría, porque Dios lo tiene todo ya debidamente calculado. Pero cuando las cosas se pongan peor en la tierra, Dios va a rescatar su iglesia. Dios va a rescatar la iglesia. Dios le va a rescatar a usted. Usted nunca va a sufrir las calamidades que van a venir, porque lo que pasa hoy en el mundo es tétrico y es terrible, pero no es comparado con lo que viene. Entonces, no esperemos que las cosas vuelvan a ser normales como antes. No, van a venir pruebas más difíciles, más complicadas. Pero eso no nos debe entristecer, ni nos debe de llenar de incertidumbre, porque no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído, dice Isaías, para oír. Dios, hermanos, sigue activo. Dios sigue con sus planes de redención. Dice el apóstol Pedro justamente que Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces Dios sigue esperando, y por esa razón nosotros tenemos que seguir también trabajando, perseverando. Tenemos que seguir, no importa cómo, pero tenemos que seguir, porque ese es el mandato divino. Así que Dios podía oír las oraciones como antes en el tiempo de Isaías, pero también, hermanos, Dios escucha nuestras oraciones hoy. Dios puede oír nuestras oraciones hoy. Dice Él en Jeremías 33:3, que todo el mundo se lo sabe: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. El problema entonces, hermanos, es que
En nosotros, como hijos de Dios, hay muchas deficiencias, hay muchas cosas que corregir. Dios no es el problema. Isaías dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído para oír. No, Él sigue siendo supremo y Él sigue siendo el poderoso y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es inmutable. Ese es un atributo que solo Dios tiene. Inmutable quiere decir que no cambia. Él no cambia. Nosotros somos los que cambiamos, que somos como la onda del mar. Así que el problema en tiempo de Isaías no era Dios, ni tampoco hoy el problema es Dios. El problema somos nosotros, que no tenemos la suficiente fe, que no tenemos la suficiente consagración, que no tenemos la suficiente sinceridad y que no estamos dedicándole a Dios el tiempo que deberíamos. Así que Dios en tiempos de Isaías no había cambiado y en el día de hoy tampoco ha cambiado en nuestro tiempo. Pero la devoción de su pueblo sí cambia. Muchas veces es, muchas veces no es. Eso es lo que dice el hermano, el libro de Santiago, ¿verdad? Que no seamos como la onda del mar que va y viene, que va y viene, que va y viene. No, tenemos que aprender a ser personas cristianos estables. Hermanos, en el día que Jesús entró en la sinagoga y que es justamente la porción que leímos de Lucas capítulo 4 versículo 16, nos dice a nosotros en el día de hoy que esa bendición de la que Isaías hablaba 700 años antes de que Jesucristo naciera, es justamente la bendición que hoy llega a nosotros en nuestro tiempo y que justamente Jesús la inició y la predicó cuando entra a la sinagoga y él expresa todas esas palabras maravillosas diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice el Señor en el versículo 21, dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El punto que yo le quiero dejar claro a usted es que estas palabras son las palabras del profeta Isaías en el capítulo 61. Isaías, el profeta mesiánico, que nos viene a hablar del Mesías, del Salvador, del ungido de Jehová, el que Dios envía para dar bendición al mundo. Por esa razón, aunque nosotros vivamos en medio de turbulencias, en medio de dificultades, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Como dice el escritor a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Voy a terminar diciéndole esto. Cuando Jesús tuvo su ministerio en la tierra, óigame, cuántos tumultos habían. Tumultos pero terribles. Cuando Jesús entró a Jerusalén el día de la transfiguración, ¿recuerdan? En el burrito aquel, el burrito orgulloso que otro día le cuento la historia del burrito porque no quiero mezclar cosas.
recuérdeme, hermano pastor, cuénteme la historia del burrito. Yo le voy a contar la historia, pero otro día, ¿verdad? No hoy. Pero ese día que Jesús entró a Jerusalén, habían tumultos tremendos. Y sabe usted, ahí en Jerusalén, que era el tiempo de la Pascua, habían también gente alborotadora que estaban conspirando contra el gobierno. Habían gentes armadas. No tenían una K-47 o 48. Yo ni sé los números de eso, hermano. Yo solo sé que tienen un número, ¿verdad? Pero a puro machete, hermano. Estaban armados, conspirando contra el gobierno. Habían revueltas por todos lados. Gente que no estaba satisfecha con nada. Igual que hoy. Gente que no está satisfecha con nada. Aunque tengan seguro social, aunque tengan los cupones de alimentos y tengan atención médica, la gente no está conforme con nada. Sigue igual. Tienen vacío el corazón. No tienen a Cristo. No tienen la gran bendición de la que habló Isaías para el mundo, la gran bendición para el mundo es Jesucristo. Ellos no tienen a Jesús en su corazón. Por esa razón yo quiero que usted, cuando salga de aquí, usted salga de aquí lleno de fe y lleno de esperanza y lleno de amor por encima del temor. Porque el cristiano sincero sabe, como dijo Job, yo sé en quién he creído. Y dijo Jesús, hoy se ha cumplido esta palabra, esta escritura delante de vosotros. Amén. Así que tengamos fe, hermanos. Tengamos fe. Hermano Santiago, venga, porque vamos a cantar yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Amén. Amén. Cantamos ese cántico para cerrar nuestro servicio y llenarnos de fe, esperanza y amor sobre el temor. Yo solo espero ese día, hermano. ¿Y usted? Ok, estamos en la misma onda, hermano. Ok, magnífico. Cristo venga, a su reino me llevará.
haré.